Hola mis hermanos, un placer y un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Hoy en esta hora yo quisiera empezar con una oración. Poner todo en las manos de Dios, porque Él es el que nos dirige con su bendito Espíritu Santo. Y todo lo que se vaya a tratar en esta hora, en este estudio o en esta prédica, quisiera que nos pusiéramos en las manos de Dios y que el Espíritu Santo nos enseñe, nos revele y nos capacite todo por medio de su Espíritu Santo. Inclina tu rostro donde te encuentres, en la cocina, en la sala, no sé. Pero yo te pido que inclines tu rostro, una reverencia al Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú seas glorificado por medio de esta palabra, Padre. Que sea, Señor, de gran bendición al oyente, porque todo lo vamos a poner en tus manos, mi Dios, y tú eres el que escudriña los corazones y las mentes. Tú sabes, Señor, qué necesitamos. Tú sabes, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseña y nos redarguye. Nos capacita también, Padre, para ir adelante, mi Dios, porque eres el que nos convence de pecado, Señor, de justicia y de juicio. Sabemos, Señor, que tú eres amor y queremos que ese amor se derrame en nosotros, para que nosotros derramemos ese amor a los demás. Solamente, Señor, por medio del derramamiento de tu Espíritu Santo lo podemos lograr. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que nos dirijas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, comenzamos de lleno y vamos a ver el libro de los Hechos en su capítulo 1, en su versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Estas palabras las estaba diciendo que seremos testigos. El Señor Jesús, me serán testigos en Izcalli, en Minas Coyote, en Minas San Martín, en Minas Palacio, en el municipio de Naucalpan, y empezamos a extendernos porque somos testigos de que el Señor Jesús murió y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Ascendió a los cielos. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos en el capítulo 16, 7 de Juan: pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya. Le estaba diciendo a sus discípulos: si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que Él iba a partir, que Él iba a partir. Él ya estaba para entregar su vida y les decía: les conviene que yo me vaya. Y ellos se ponían tristes porque sabían que ya no iban a tener a aquel que les ayudaba. Ellos sabían que ahora ellos iban a estar solos, pero no era así. Ellos pensaban eso, pero el Señor Jesús dijo: ya no los voy a dejar huérfanos, sino yo les voy a enviar al Consolador, al Consolador. Y por eso el tema lo titulé: recibirán poder, poder. Porque el Señor Jesús, cuando caminaba con ellos, con estos discípulos, era el maestro. Y el maestro les enseñaba las cosas, y el maestro hablaba por ellos, y el maestro les solucionaba las cosas. Y ellos no comprendían que realmente el poder que ellos iban a tener era por medio del Espíritu Santo, el Consolador. Es el Consolador. Ellos creían que yéndose Jesús iban a quedar solos y a ver cómo te las arreglas. Y no fue así. El Señor Jesús le estaba diciendo que el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, vendría y les daría el poder de expresarse, el poder de actuar en milagros, el poder de guiarlos a toda la verdad que era Jesucristo. Pero no comprendían los discípulos. Y antes de pasar a otro tema, yo quisiera que analizáramos cómo era la vida de Pedro antes del derramamiento del Espíritu Santo. Pedro era un hombre
impulsivo. Pedro, cuando estaba el Señor Jesús en el Getsemaní que lo iban a apresar, dice que Pedro le cortó la oreja a un soldado. Era impulsivo. Pedro tenía dudas. Pedro tenía sus miedos. Y así era Pedro. A pesar de que estaba con el maestro de la enseñanza del Señor Jesús, Pedro tenía sus dudas. Pedro tenía sus miedos. Y tan impulsivo que dice que cuando él estaba en la barca y vieron al Señor Jesús que caminaba sobre el mar, le dijo Pedro al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti. En Mateo 14:30 lo vamos a analizar. El Pedro impulsivo le dice: si eres tú, pues manda que yo vaya a ti. Y el Señor Jesús dice: pues ven a mí. Porque en ningún momento le dijo al Señor Jesús que bajara, pero Pedro era muy impulsivo. Y dice la palabra de Dios, vamos a leer desde el 29, y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Dice que tuvo miedo. Cuando vio un fuerte viento, dice que tuvo miedo Pedro. Miedo era el impulsivo. Dudó de que él podía caminar sobre las aguas. Y dice que el Señor Jesús extendió el brazo y lo salvó. Entonces vemos a un Pedro con miedo, con duda. Vemos que Pedro tan impulsivo, que hacía este tipo de cosas. Y al último tenía que decir al Señor Jesús: sálvame, sálvame. Pedro, hablando cosas que no iba a cumplir, cuando el Señor Jesús les dijo que él estaba para morir. Y Pedro también le dice en el capítulo 26 que él estaría dispuesto también a ir a la muerte con él. Vamos a estar analizando un poco a Pedro. Pudimos haber analizado a los hijos del trueno, pero quise agarrar como ejemplo a Pedro. Si vemos Mateo 26 del 30 al 35. Dice que cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: a todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero Pedro, diciendo cosas que no iba a cumplir: Señor, si es necesario, moriré contigo. Esas son las cosas que decía Pedro. Antes de que viniera el Espíritu Santo, antes que fuera derramado en el Pentecostés. Ese era Pedro. Y andaba con el Maestro. Pero todavía le faltaba a Pedro mucho que hacer. Mucho. Y Pedro, ahí mismo en el capítulo 26, versículos 69 al 75, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Estaba negando a su maestro, estaba faltando a su palabra, que él también iba a ir, si era posible, a la cruz con Jesús. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre.
No conozco al hombre. Por eso dijo el Señor Jesús, todos se escandalizarán. Y Pedro le estaba negando diciendo, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. La manera de hablar de Pedro estaba teniendo un cambio, pero como tenía miedo, dice el 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. A jurar y a maldecir. Mucho le faltaba a Pedro para hacer las cosas que el Señor Jesús le estaba encomendando. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando le fallamos al Señor Jesús, cuando le alabamos, cuando todo marcha bien, nos gozamos en su presencia, pero cuando las cosas van saliendo mal, dice que aún Pedro maldecía y decía, no conozco a ese hombre. Y entonces se llora amargamente cuando nosotros negamos al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Podemos ver cómo Pedro necesitaba la ayuda del Espíritu Santo. Pedro hablando maldiciones. Era necesario que el Señor Jesús se fuera para que enviara al Consolador. Era necesario que viniera el Consolador para transformar las vidas de los discípulos, para transformarlos, para cambiarlos, para convencerlos, para que tuvieran una llenura del Espíritu Santo, para que tuvieran una llenura. Y entonces, por eso el Señor Jesús decía, les conviene que yo me vaya para que yo les envíe al Consolador, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Y el Consolador en la palabra griego es Paracleto, que proviene de la palabra del griego y significa el que es llamado a estar al lado de otro. Asimismo, el Espíritu Santo está a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos, para consolarnos, para capacitarnos. También dice que es abogado y defensor. Abogado y defensor. Entonces tenemos al Espíritu Santo que nos capacita, el Espíritu Santo que está a nuestro lado, el Espíritu Santo que es nuestro abogado, el Espíritu Santo dice que nos defiende. Y también no vamos a ver este texto, pero por mencionar a primera de Juan 2:1, donde dice, hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tiene para con el Padre, el Señor Jesucristo. Entonces también el Señor Jesús es nuestro abogado, así como el Espíritu Santo dice que todas las cosas que va a oír del Señor Jesús es la que nos va a recordar en nuestro diario vivir. Así que necesitamos siempre la ayuda del Espíritu Santo, pero también necesitamos que sea derramado en nuestra vida. Pero para esto tenemos que tener un real arrepentimiento de que somos pecadores, de que necesitamos que este vaso se limpie para que se vierta la unción del Espíritu Santo, la unción. Así como estos discípulos fueron transformados, consolados, cuando se fue el Señor Jesús, que se entristecieron, llegó el Consolador a sus vidas y los capacitó para que ellos tuvieran poder, para que ellos pudieran marchar adelante y no retroceder. Hechos 2, por favor. Cuando llegó el día del Pentecostés, nosotros queremos un Pentecostés todos los días de nuestra vida. Estaban todos unánimes juntos
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos llenos. Y una manifestación del Espíritu Santo es que hablan en lenguas humanas y angélicas. Aquí estaban hablando en lenguas humanas, porque dice que había muchos visitantes en ese lugar y muchos se sorprendían porque oían a los discípulos que hablaban en su lengua de ellos. Y unos decían, es que están llenos de mosto. Y cuando vino el derramamiento del Espíritu, ahora vemos a un Pedro sin miedos, sin dudas, lleno de convicción, porque dice que él se levantó y empezó a predicar, empezó a abrirle las escrituras a los que estaban ahí sorprendidos de cómo la llenura del Espíritu Santo llegó a sus vidas. Ya no vemos a un Pedro miedoso, ya no vemos a un Pedro con dudas, con temores. Ya no lo vemos así. Ahora él se para y empieza a predicarles y les empieza a decir, no estamos ebrios, es la hora tercera. No estamos ebrios. Se cumple la profecía de lo que dijo Joel. Y empieza a decirles, en los posteros tiempos yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Para los que están apuntando Joel 2, 28, 29, ya estaba profetizado por Joel que el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, no solamente sobre el judío, ahora sobre el gentil, ahora sobre aquel que reconocía el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora también se derramaría el Espíritu Santo a toda persona que invocare el nombre del Señor con un arrepentimiento de corazón. Eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer, a convencer al mundo de pecado, que cambie su manera de ser, de justicia, porque el Señor Jesús es justicia. El Señor Jesús es aquel que dio su vida por nosotros y que cambió la historia de la humanidad. De juicio, porque dice que ya han sido juzgados. Nosotros fuimos reservados desde antes de la fundación del mundo, pero nuestros hechos y nuestro caminar, cuando nos desviamos de la palabra, obvio que nos alejamos de lo que el Señor ya hizo por nosotros. Dice el Espíritu Santo que somos sellados con las arras del Espíritu Santo, somos apartados, pero a veces nuestro proceder como Pedro, antes que se derramara el Espíritu Santo, que tenía sus dudas, que maldecía a la gente, que negaba al Señor Jesús, eso es lo que aparta a la gente de la salvación. Y el Espíritu Santo viene a convencernos, a decir, yo estoy a tu lado, yo soy el que abogo por ti, yo soy el que te defiendo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo a la iglesia y a toda persona que invoca el nombre del Señor. Dice que todos estaban unánimes. Pedro se puso de pie y empezó a predicar y empezó a abrir las escrituras de Joel 2, 28 y 29. Estaba usado por el Espíritu Santo, estaba lleno. Dice la palabra que todos fueron llenos. Toda esa gente que estaba reunida fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 3. Vemos a un Pedro muy cambiado, muy diferente. 3, 5 al 9. Entonces él estuvo atento esperando recibir de algo de ellos. Este es el cojo que se sentaba a la puerta de este templo. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
¿Qué tenía Pedro? La unción, el poder, dice la palabra, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. No tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Un Pedro con la autoridad, un Pedro diciendo, yo no tengo oro ni tengo plata, pero sí tengo la unción del Espíritu Santo, sí tengo el poder para sanar en el nombre de Cristo Jesús. Y saliendo se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Es bello y es hermoso cuando el Espíritu Santo te usa y te capacita a favor de los demás. Este hombre dice que era cojo de nacimiento y mucha gente lo conocía porque se sentaba a pedir limosna. Mas vino un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo y empezó a hacer milagros y empezó a alabar el nombre de Dios. Dice, toda esa gente que vio el milagro, dice, y el cojo dice que saltando se puso de pie y anduvo con ellos andando al templo, saltando y alabando a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Alaben al Padre, alaben al Hijo, alaben al Espíritu Santo, porque Él es el que hace la obra redentora en nuestras vidas. Un cambio radical, un cambio sin miedos, un cambio sin temores, porque después de este acontecimiento en el capítulo 5 de los Hechos, 29 al 31, dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñes en el nombre, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar, dice, sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro no tuvo temor, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios. Es necesario antes que a los hombres. Yo creo que en otro momento Pedro hubiera huido de ahí porque era el Sanedrín, era el consejo de ese tipo de gentes, del sumo sacerdote, con todo el grupo del Sanedrín. Y Pedro no tuvo temor ni tuvo miedo, sino que les dijo, no podemos obedecer a los hombres. Primero vamos a obedecer a Dios porque Él nos mandó a predicar la palabra. Pedro, diciéndoles a estos hombres, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Ya les empezaba a decir, ustedes lo mataron. Y a este Dios ha exaltado con diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Los convence de que están en un pecado y que se tienen que arrepentir. Porque el Espíritu Santo no puede llenar una vasija sucia. Él va a llenar una vasija cuando se limpia, cuando reconoce el sacrificio del Señor Jesús y entonces vuelve del mal camino al camino de la verdad y de la justicia, porque dice que el Espíritu nos guiaría a toda verdad y toda la verdad es Jesucristo. Y Pedro, poniéndose ahí con el Sanedrín, les dijo, no podemos obedecer a los hombres, tenemos que obedecer a Dios. Porque para eso el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Llenos del Espíritu Santo le dijo, ¿qué es mejor obedecer a Dios o a los hombres? Obvio, dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro dejaba bien claro que estaban usados por el Espíritu Santo. Y estos hombres querían matarlos. Pero no podían. Vamos a ver 2 Timoteo 1:7.
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pedro ya no tenía ese espíritu, sino de poder. Recibirán poder. Así decía el título del tema. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pedro tenía ya ese dominio propio, ya no estaba esperando que alguien saltara por él o alguien intercediera por él. Ya él tenía un dominio propio y una plena convicción de que estaba lleno del Espíritu Santo. Y contra tales cosas, dice la palabra, en el don del Espíritu Santo, no hay ley. No hay ley. Dominio propio. Ya no se amedrentó, ya no tuvo miedo Pedro, sino antes le dijo al Sanedrín: es mejor obedecer a Dios que a ustedes. Lleno de poder, lleno de autoridad. Ya no se predicaba la palabra con temor. Dice Hechos 4:3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones es como de 5,000. La palabra de Pedro dice que primero fueron 3,000 y después 5,000 gentes. Ya no tenían miedo de que la palabra fuera proclamada con miedo. Ahora era un poder que ejercía Pedro, el Espíritu Santo a través de Pedro, para que la palabra se predicara sin temor alguno. Qué maravilloso es cuando el Espíritu Santo hace la obra en la iglesia. Qué maravilloso es que los dones que el Espíritu Santo da capaciten a su iglesia. El don de profecía, de milagros, de sanidad. Esos dones que el Espíritu Santo nos da es lo que nos va a capacitar. Primera de Corintios, nos vamos 12, del 4 al 7. Dice: dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos como que se lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esa es la guía de nosotros, el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno de nosotros tenemos la manifestación del Espíritu Santo y por lo menos tenemos un don. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El mismo Espíritu. Así que tú y yo tenemos por lo menos un don. Hay otros que tienen 2, 3. Pablo tenía todos los dones del Espíritu Santo, y entonces ese don tenemos que orar para que ese don se active y capacite a la persona de ese don para ayudar al prójimo, para que ayudes a tu hermano de la congregación o a alguien que esté necesitado afuera y ande en tinieblas. Por eso es necesario que nosotros nos sometamos a lo que es el Espíritu Santo y tengamos ese don o esos dones para edificación de la iglesia. Si alguno está enfermo, dice el libro de Santiago, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite. Dice: y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor le perdonará sus pecados. Es algo que nosotros tenemos que hacer día con día y momento a momento.
Eso es lo que tenemos que hacer con el don que el Señor ha puesto en nosotros. Y si no nos hemos dado cuenta, no te has dado cuenta, hay que orarle al Señor y que sea el Espíritu Santo que nos llene y nos capacite para que podamos trabajar con eso que nos ha dado el Señor. Es una herramienta poderosa. El Espíritu Santo transforma, cambia, ayuda. Yo quisiera que leyéramos dos últimos textos. En 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don. Ya leímos un poco de los dones. Según el don que el Señor puso en ti, ministralo, ayuda a la iglesia. Para eso te lo dio, para que lo administres conforme a la voluntad del Señor. Que seamos buenos administradores de ese don. No vamos a ser como ese siervo fiel, ese siervo infiel que fue y escondió el talento que el Señor le había dado. No podemos ser como esos hombres. Tenemos que saber que tenemos ese don y lo tenemos que administrar para la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la gente que ve ese milagro venga y doble su rodilla diciendo: verdaderamente en este lugar está Dios, verdaderamente en este lugar se mueve el Espíritu Santo, porque son cosas maravillosas y extraordinarias que solamente el de arriba lo puede hacer. Yo quiero concluir con Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ciertamente el camino a veces es difícil, pero cuando tenemos al Paracleto a nuestro lado, Él es el que nos ayuda, nos defiende, nos consuela y nos alienta a seguir adelante. Pedro, cuando negó al Señor Jesús, dice que lloró amargamente, pero después el Señor le perdonó a Pedro su falta. Y cuando nosotros nos acercamos al trono de su gracia y nos reconocemos que realmente andamos mal y nos arrepentimos, entonces llega el Espíritu Santo y sella con las arras de la salvación y nos convence verdaderamente que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Que ya no con estas malas palabras que Pedro quiso escudarse para no conocer que anduvo con el Señor Jesucristo. Ya no con vicios, ya no con nada, sino que ahora dice que somos templo del Espíritu Santo y Él vierte de su aceite, Él vierte de su fuego en nosotros, y entonces ese poder se manifiesta en la vida del creyente. Así que son momentos de reflexión para que nuestra vida tenga poder y tenga autoridad sobre todas las cosas del mal, para ayudar a los que están a nuestro alrededor, para ayudar primeramente a la iglesia, al prójimo, al necesitado, y decirle que realmente el Espíritu Santo es el que trabaja en nuestras vidas y nos guía a Jesucristo. Así que yo te invito a que medites en este tema. Si no tienes poder, aquí hay unos pasos a seguir para que el Espíritu Santo sea derramado y tengamos el poder que Pedro tuvo, que los discípulos tuvieron y que mucha gente tiene a favor de la iglesia del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y nosotros decimos: Espíritu Santo, ven, ven. Te doy gracias, Padre, por esta hora, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos llenas de tu presencia. Gracias, mi Dios, porque hablar de ti, Espíritu Santo, es, mi Dios, de gran manera una bendición. Pero más bendición es cuando tú reposas sobre nosotros
Y tú nos capacitas, Señor, para llevar el mensaje de salvación y declarar que tú eres el que capacita a tu iglesia, que tú eres el que ayuda a tu iglesia, que tú eres, Señor, el que les da poder para hacer todas las cosas. Señor, aquí estamos, nos ponemos en tus manos. Padre, dice tu palabra en el libro de Joel que nuestros ancianos soñarían sueños, nuestros jóvenes tendrían visiones, mi Dios. Señor, enséñanos y capacítanos en nuestro diario vivir, Padre. Queremos, Señor, que estés a nuestro lado, que nos consueles, que nos hables y que, Señor, nos declares, Señor, las cosas de porvenir. Porque así le declaraste a Pablo, mi Dios, cuando él iba a ir a Jerusalén y decías que él iba a tener muchas cosas y muchos problemas, pero aún así Pablo fue a ese lugar, mi Dios. Y realmente acontecieron las cosas que tú le habías dicho. Señor, enséñanos, Padre, y que veamos, Señor, esos tiempos, pero no, Señor, de angustia ni de tribulación, sino tiempos de paz, de gozo. Así, mi Dios, como tú eres lleno de un Espíritu Santo en nuestra vida, queremos seguir adelante. Te damos gracias por estos momentos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.